la guerra rusa de los rusos en Ucrania, la invasión de Ucrania, que ya pues tiene todo tipo de subtramas que se han ido creando. Yo de hecho en la contracrónica he empezado a tratar temas variados relacionados con la propia guerra. Mañana, por ejemplo, voy a llevar el tema este del petróleo, del embargo petrolero, que por fin ha aprobado Biden. En Europa no lo han hecho. Y hoy también he estado tratando de la misma manera. Bueno, los temas los tenéis, por cierto, ahora hablando de mi página web. Están todos en mi página web, ahí está. Bueno, vuelve el 8M, no, este lo he puesto antes. Hoy he hablado de esto, de lo de Ucrania, Taiwán pasando por Moscú. Y aquí tenéis siempre las dos ediciones del programa, en YouTube y debajo en iVoox. Os va a ser bastante rápido. Bueno, pues como os decía, el tema este ya tiene un montón de historias del que se puede hablar. Vamos, si esto continúa, tengo yo programas contras de Ucrania pues hasta el verano. Bien, ¿qué nos cuenta aquí el Confidencial? Nos cuenta lo siguiente. Rusia amenaza con cortar el gas a Europa mientras cruje a Ucrania bajo las bombas. El Kremlin está dispuesto a cortar su principal gasoducto con Alemania si Occidente lanza un embargo petrolero contra Rusia. En el frente, Moscú ha intensificado sus bombardeos mientras la invasión sigue estancada. El Kremlin está preparado para ir a la guerra energética con Occidente y amenazó con limitar el suministro de gas a Europa si se lanza un embargo petrolero contra Rusia. Un escenario, dice Moscú, que llevaría el barril de petróleo por encima de los $300, más del doble del máximo histórico marcado en 2008 cuando se puso en 147, creo. Mientras el lento avance de la invasión terrestre sobre Ucrania y los escasos resultados de las negociaciones en la frontera han ido acompañados de un incremento de los bombardeos indiscriminados contra las principales ciudades del país. Por favor, boicoteen las importaciones de Rusia, fue el último ruego a Occidente del presidente Volodymyr Zelensky, quien resiste por 12º día consecutivo atrincherado en la capital ucraniana. Este hombre la verdad es que se está ganando una estatua o una glorieta, como mínimo ahí en Kiev cuando todo esto acabe y recuperen su país, claro está. El viceprimer ministro Alexander Novak ha señalado este martes que Rusia tiene todo el derecho a tomar medidas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Hoy en día Europa consume alrededor de 500 millones de metros cúbicos de gas al año y el 40% de esto proviene de Rusia. No, el 40% es de Alemania. En España del gas ruso consumimos muy poco, pero bueno, sí, efectivamente. Viene a rondar el 40% si tomamos toda Europa. Durante décadas, Rusia ha sido un socio confiable, pase lo que pase. E incluso ahora Gazprom cumple plenamente con compromisos contractuales sus obligaciones de entregar gas a Europa. Bien, y se paga, ¿eh? Y se paga puntualmente. Y con ese dinero mirad lo que estáis haciendo, señor Novak. En la línea de combate, el ejército ruso sigue concentrado en el frente del sureste, donde la toma de la ciudad portuaria de Mariupol se ha convertido en el principal objetivo estratégico de las fuerzas ocupantes. Llevan semana y pico para tomar esta ciudad, que tampoco es que sea especialmente grande. Pero se están encontrando con una resistencia numantina. Con el asalto a Kiev paralizado desde hace una semana, Moscú se ha cebado con los bombardeos contra Kharkov, Melitopol y la propia Mariupol. En la jornada del lunes, los de mayor intensidad se sufrieron en Mykolaiv, que también da salida al Mar Negro y fue sometida a un intenso fuego de artillería y mortero desde la madrugada del lunes. Bien, todas estas cosas ya más o menos las sabemos. Y volviendo con el tema energético, en los mercados el pánico a una guerra energética hizo que el crudo llegara a tocar los $139 por barril de Brent, durante una jornada marcada por la volatilidad. Las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, descartando que su país vaya a limitar las compras de petróleo ruso, relajaron los precios que cerraron a $123 por barril. El gas, la gasolina y la electricidad, entre otros productos energéticos, también registraron fuertes subidas. Sin embargo, medios estadounidenses han publicado que la Casa Blanca estaría dispuesta a seguir adelante con el boicot petrolero. Bueno, esta noticia está un poco anticuada. Al final lo han terminado aprobando, según tengo entendido. Esto lo comentó el domingo pasado Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que sería una posibilidad. Claro, para Estados Unidos esto es fácil, porque le importan de Rusia muy poquito petróleo. Un poco para las refinerías de la costa este y poco más. Estados Unidos produce su propio petróleo. Y si importa algo de Rusia es por estas cuestiones puramente operativas de la industria petrolera, no porque le falte, vamos, que lo pueden sustituir sin problemas con petróleo propio o con petróleo de otras procedencias. En Europa ya es distinto. Bien, todo esto de la crisis energética, la crisis petrolera, lo voy a tratar mañana en la contracrónica. Lo digo para que lo sepáis. Vamos, mañana, dentro exactamente de 2 horas y media, porque a las 12:30 estará, 12:30 hora de Madrid, estará ya listo el programa, ya está listo, se publicará. Vamos, podríamos escucharlo ahora mismo porque está listo para su publicación. Bien.
Si la cosa se pone cruda, nunca mejor dicho, con el tema del crudo, se puede poner realmente cruda para Europa Occidental. Europa Occidental ha estado haciendo el canelo, el tonto, durante muchos años con Rusia, sin darse cuenta del riesgo que eso suponía. Se han construido gasoductos nuevos, como el Nord Stream 1, que se terminó hace 10 años, y se ha contado con ellos, pues, para tener un suministrador continuo y presuntamente fiable de gas y de petróleo. Se le compraba también carbón, pero bueno, en Europa Occidental a fin de cuentas algo de carbón sí se produce. El resultado al final pues es este, que la dependencia es en algunos países absoluta, como el caso de Alemania, u otros países de Europa del Este, como pueden ser Eslovaquia o la República Checa, es decir, por donde entran esos mismos gasoductos, y donde hay además una tradición de traer gas de Rusia, de Siberia. En el caso de la República, de los países europeos occidentales, es el Reino Unido, la propia España, Portugal, Francia, bueno, no tienen esa dependencia con el gas ruso. En España el gas se trae en barcos metaneros y también desde Argelia directamente a través de un gasoducto, el Medgas, que va desde Argelia hasta Almería. Pero con todo se trae algo de gas ruso, es decir, se notaría. Vamos, que Alemania se podría quedar a oscuras si mañana Rusia de manera unilateral decide cortar el gas. Esto tendría una ventaja y un inconveniente. El inconveniente lo sabemos. Nos abocaría pues a un apagón generalizado, especialmente a los alemanes, a una crisis económica inducida de tamaño bestial, pero también en muy poco tiempo se acabaría la guerra en Ucrania. Y los ucranianos saldrían vencedores sin ninguna duda, porque no podrían seguir financiando el esfuerzo bélico durante, bueno, pues lo que les queda de reserva y poco más. Un tercio aproximadamente del presupuesto del Kremlin proviene directamente de la exportación de materias primas energéticas, sobre todo. También exportan muchos metales, pero sobre todo es gas y petróleo. Así que lo que estaba pidiendo Zelensky el otro día tenía sentido. Dejen de comprarles gas, porque con el dinero que le pagan a estos señores por el gas nos están bombardeando a nosotros. Era una cosa curiosa, la comenté yo también en la contra. Claro, es todo un dilema. Es todo un dilema que los políticos occidentales tienen que despachar ellos. Les va a compensar en la contracrónica de hoy lo comento en un momento del programa. Les va a compensar quedarse ellos tuertos a cambio de dejar ciego al adversario. Pues no lo sé, lo tienen que decidir ellos. Desde luego, si nos dejan tuertos a nosotros, a los ciudadanos, a Pedro Sánchez o a Olaf Scholz o a Mario Draghi le va a dar igual, o a Macron. Ellos no van a tener que apagar la luz ni la calefacción, la vamos a tener que apagar nosotros. Por supuesto, un coste de la gasolina desmesurado, se va a traducir en inflación y demás. Nada que no conozcamos ya a estas alturas de este año. Decíamos que el año 2020 era el annus horribilis. Me parece a mí que lo leía el otro día en Twitter. Creo que 2022 es el mejor año de la trilogía, ¿no? Pues al paso que vamos, y estamos todavía en marzo, está siendo el mejor año de la trilogía. Porque en 2020, vale, tuvimos la pandemia con todas sus rarezas y sus excepcionalidades, pero al menos la economía no iba tan mal y no había desde luego inflación ni nada por el estilo, ni una guerra en Ucrania en la que estuviesen matando a la gente. Así que estas cosas, tenéis la historia que lleva el Confidencial, es bastante más larga. Estas cosas la podéis leer completa si os interesa. Os he leído la primera parte para que os hagáis una idea de lo que se está despachando ahora mismo. Vamos, que si estamos mal ahora, podemos estar bastante peor dentro de un mes. Y no os digo ya si esto continúa dentro de 2 meses. No tengo ni idea cómo van a despachar esto los políticos en Europa. No lo sé hasta qué punto van a estar dispuestos a soportar y a aguantar, a dar soporte al gobierno ucraniano, porque ya le está costando. Es decir, realmente el coste no es tanto lo de enviarles armas, que leí esta tarde que en concreto el ejército español les estaba enviando unos fusiles, a Meli se llaman, algo así, que los habían desechado ellos mismos porque no funcionaban bien. Pero bueno, aunque les estén dando armas de primera categoría, eso no es gasto al lado de los 2, 3 o 4 puntos de crecimiento que va a costar esto a fin de año y que va a frustrar por completo la recuperación después de la COVID. Me contaba uno de vosotros antes que había al final Polonia traspasado unos cuantos jets, unas cazas de combate, unos MiG eran de fabricación soviética, se los había transferido a Ucrania, o se los iba a transferir.
Bien, lo va a hacer gracias a que Estados Unidos se ha ofrecido a sustituir esos MiG con unos F-16. Vamos, que Estados Unidos sí que está empujando más. Claro, en esto, y siempre y cuando la cosa no derive en un conflicto nuclear, el problema para Europa es más grande que para Estados Unidos, que sigue estando más lejos y que no tiene esa cantidad de dependencias. Es decir, se puede mojar muchísimo más en este conflicto de lo que puede hacer, pues no sé, la propia Alemania, ¿no? Lo que puede hacer países todavía más pequeños, léase la República Checa. Ahora bien, Polonia, que está muy cerca y que no es ni mucho menos el país más grande ni el más poderoso de Europa, sí que se está comportando de una manera que podríamos calificar de casi heroica. Me dicen aquí que los F-16 están viejillos ya. Bueno, pero mejor es nada, ¿no? Evidentemente. Esos MiG se los regaló Alemania, Polonia en su día, son de la antigua RDA, es posible, no lo sabía a ciencia cierta, pero sí es posible. ¿Cuándo creen que los políticos se sinceren sobre el final del conflicto? Pues que no lo sabemos. Dice, ¿no habrá sido Manolo el que diseñó la Zambelli? Manolo, el de la fotografía que hemos visto antes de la manifestación feminista, ¿no? Las Zambelli estas son unos fusiles de fabricación española, los hizo Santa Bárbara, están un poco ya, eso sí que están viejillos, y el ejército español había decidido ya no usarlos, y los debían tener en algún polvorín, y se los han pasado, ¿no? Evidentemente siempre será mejor tener un fusil defectuoso a no tener fusil de ningún tipo, así que, bien. El que da lo que tiene no está obligado a dar más. Espero que a ellos no les fallen o que les falle un poco, ¿no? Los MiG-16 son chatarra pura y dura. Yo es que tampoco puedo opinar sobre ese tema porque no lo conozco a fondo. Sabéis que cuando estudio un conflicto me intereso más por cuestiones políticas y económicas e históricas, por supuesto, que por estos detalles de... ¿Lo ves? Los F-16 actualizados son mejores que nuestros F-18. No lo sé, no lo sé. De hecho, me costaría distinguir un F-18 de un F-16 si los viese uno al lado del otro. Por eso rara vez entro bajo tan al detalle, porque es que mis conocimientos no llegan a eso. Pensad que yo ni siquiera he hecho la mili, que no he tenido nunca un arma en la mano. No puedo decirlo. Pero bueno, Fernando, ¿has visto el Bloste que Polonia quiere enviar a Ucrania? Sí, he visto lo de estos cazas, MiG. Sí, los he visto. Mejor que sean MiGs. No pueden pilotar aviones al oeste en 2 días. Del oeste en 2 días. Sí, evidentemente. Si están para formar a un piloto, eso sí lo sé. No le puedes formar de la noche a la mañana. Necesitas algo más de tiempo. Pero bueno, son de los años 50. No lo sé. Tendría que informarme más. Esto lo he visto antes en una... Tendría que ponerme a fondo con ello. Pero bueno, que ya el hecho de que dispongan de una fuerza aérea recrecida, pues está muy bien. Pensad del daño que les están haciendo con unos simples drones turcos. Pero bueno, esto es lo que hay de esta noticia, así que pasemos con la siguiente, caballeros.